No, ya, espere. Ah, espere, ahora me sacó. Ya. Buenas tardes, maestra, ¿me escucha? Ya para la semana. Ay, tengo que apagar. Buenas tardes para todos. Por favor, les pido mantener sus micrófonos en silencio. Por favor, sus micrófonos en silencio. Muchas gracias. Maestra Loísa, ¿ya se encuentra conectada? Hola, buenas tardes, maestra. Ya pude. Bueno, maestra Loísa, estamos en espera. Ya pude entrar, ya podíamos iniciar. Ya la mayoría de los estudiantes, por lo menos de acá, ya están conectados. Ok, igual, vamos a dar inicio. Por favor, vuelvo y les repito, niños, mantener sus micrófonos en silencio para poder desarrollar la clase como se debe de hacer. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartirles pantalla. Vamos a conocer primero las dos universidades. Quiero agradecer a la maestra Loísa por este espacio, por haber sido pionera para poder llevar a cabo este proceso de internacionalización del currículo. Entonces, para todos los estudiantes vamos a proyectar una pequeña presentación donde vamos a dar un conocimiento de ambas universidades para que podamos conocer cómo vamos a llevar a cabo este trabajo. La clase espejo consiste en varios encuentros. Este es nuestro primer encuentro y vamos a desarrollar dos encuentros más con la idea de llevar a cabo diferentes procesos y llevar a cabo diferentes temas. Entonces, yo voy a iniciar compartiéndole a los compañeros de mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, la estamos viendo. Bueno, entonces les cuento, nosotros somos de Colombia, estamos ubicados en una ciudad, un momento que no me deja pasar la presentación. Maestra, lo estamos escuchando. Sí, un momento que es que no pasa la presentación, está un poco lento. Estoy admitiendo a otros estudiantes que están en sala.
Si me demoro un poquito en admitirlos, pido disculpas, pero es que como estoy compartiendo pantalla, se hace más lento todo el proceso. Bueno, entonces les cuento, nosotros estamos ubicados en un departamento que se llama Caldas, que queda más o menos en el centro de Colombia, como ustedes pueden observar. Y en Caldas estamos ubicados en el departamento que se llama Manizales. Manizales está ubicado en el centro suroccidente de Colombia, en la región Paisa, como somos llamados en todo este terreno. En todo este proceso o en todo el eje cafetero, sobre la cordillera central, como ustedes observan en la flechita, ahí está ubicado Manizales, cerca al Parque Nacional de los Nevados, cerca al Nevado del Ruiz. Tiene una población más o menos de 454.077 habitantes. Manizales, como les decía, es el departamento de Caldas, es la ciudad más grande que tiene este departamento y por eso es la capital de este departamento. Estas son algunas fotos de la ciudad. Manizales está entre montañas, como ustedes pueden observar. Contamos con una catedral grande, que es pionera y es una de las más grandes que hay en Latinoamérica. Tenemos diferente infraestructura que es también muy colonial. Y se observan en la imagen de abajo, vemos el Nevado del Ruiz al fondo. Nosotros tenemos el Nevado del Ruiz todo el tiempo al lado de nuestras ventanas. La Universidad Católica está ubicada acá en Manizales. Está un poquito el internet, entonces me perdonan si se demora un poquito para pasar la diapositiva. La Universidad Católica está ubicada acá en Manizales. Nosotros hacemos parte de unas redes de universidades católicas. Nuestra fundadora, o todo el proceso de la congregación, hace parte de una congregación de hermanas, que es las Hermanas Dominicas de la Presentación. Y tenemos diferentes programas de pregrado. Me estoy adelantando porque no me pasa la diapositiva, pero esperemos que pase. Tenemos diferentes programas de pregrado dentro de salud. Contamos solo con bacteriología y enfermería y diferentes especializaciones. Es importante también aclararles que nuestro programa de enfermería acá en Colombia, el título que otorgamos es enfermería, ¿listo? Que es el título grande. Tenemos 8 semestres y esos 8 semestres está dividido en un plan de estudios grande, farmacología, que es el componente el cual nos compete dentro de nuestra clase espejo, está conformada y se ve en tercer semestre. Creo que es igual que en la universidad de ustedes, conformada en tercer semestre, en semestres inferiores, y va de la par con los diferentes cuidados que nosotros vemos en el programa. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver si mejora un poco la señal. Listo, esta es nuestra universidad. Como ustedes observan, es una universidad en su infraestructura pequeña, está ubicada en una de las avenidas principales de la ciudad. Creo que se lentifica porque como le estoy dando entrada a los estudiantes, no me deja pasar. Este es uno de nuestros íconos. Fue fundada por las Hermanas de la Caridad, como les digo, por eso somos llamadas universidades católicas. Este es nuestro escudo. Como ustedes observan, esa es una foto tomada en el cuarto piso de la universidad y si ven al fondo también está el Nevado del Ruiz. Nuestro programa de enfermería, estamos recientemente acreditados, fuimos acreditados en diciembre del 2023. Contamos con 8 semestres, es totalmente presencial. El título que otorga es enfermero. Vuelvo y le repito, por favor, me apagan sus micrófonos para que se pueda escuchar mejor. Listo, maestra. Me va diciendo, yo le paso. Ok, entonces, como vemos acá, esa es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Es una foto, ¿verdad?, de una de las partes de la infraestructura de la universidad.
una universidad con una infraestructura moderada, pero es grande en magnitud, o sea, en infraestructura es grande en el terreno. No tiene tantos edificios, pero sí en área cuadrada es grande. La que sigue. La que sigue. Pero un momento que está muy lento el internet y se demora para pasar la diapositiva. Ya le di Bueno, siguiente, pero no pasa. ok. Entonces, la universidad consta, ¿verdad?, de 5 facultades. Está la Facultad de Educación e Idiomas, Facultad de Derecho, Facultad de Ingeniería, está la Facultad de Medicina y lo que es también el Instituto Politécnico de la Salud, que no está actualmente como facultad, pero es un instituto que comprende varias carreras de la salud, entre las cuales tenemos bioanálisis clínico, nutrición, fisioterapia, microbiología, enfermería y anestesia y reanimación. Todas estas carreras se ofertan como licenciatura, a excepción de la carrera de enfermería que está ofertando desde el año pasado la carrera o el técnico superior en enfermería, que tiene una duración de 6 semestres. Como por ser una universidad nacional, tiene sedes en varios departamentos de Nicaragua. Carazo, por ejemplo, tiene AFAR en Estelí, para en Matagalpa, para en Chontales. Esas son como sedes que son están en esos departamentos, pero siempre son reguladas por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en cuestión de currículos, pensum, registro académico. Siempre están regulados por la sede central que está ubicada en Managua. Como les decía, la carrera, la universidad, el 29 de abril de 1982 se instituyó como universidad autónoma, o sea, independiente, que no depende ni al Estado ni a ningún órgano rector, sino que es autónoma en todos sus aspectos. Es una universidad subsidiada por el 6%, lo que quiere decir que todos los estudiantes que ingresan a la universidad reciben una educación gratuita. Los únicos requisitos que tienen para entrar es hacer un examen de admisión, que actualmente es un test psicométrico el que se realiza y se va clasificando al estudiante de acuerdo, ¿verdad?, a criterios específicos, y ellos tienen elección de elegir 2 carreras, una que es primera opción y otra que es segunda opción, lo que quiere decir que el estudiante hace un test psicométrico y en relación a sus resultados va clasificando ya sea en la primera o en la segunda opción. Esta es la universidad, una de las universidades más importantes de nuestro país, tiene un alto prestigio, estamos en acreditación. La acreditación se dio por 3 años y estamos entrando al nuevo modelo de currículo por competencia, por lo cual se han hecho reformas en la currícula académica y con el objetivo de mejorar, ¿verdad?, la calidad de educación y que la próxima visita que se haga, las observaciones que se hicieron referente a mejoras se hayan superado y vuelvan a darnos nuevamente la acreditación. Actualmente la carrera de enfermería es una de las carreras que más estudiantes tiene, porque se abren 4 grupos, 5 grupos en total. Por ejemplo, este año se abrieron 5 grupos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y grupo E. Estos grupos se abren, cada uno abre con 50 estudiantes. A medida que va avanzando, ¿verdad? Si los estudiantes van, como todas son licenciaturas, se pueden ir como unificando. Anteriormente todavía tenemos 2 años, de tercero a quinto año, perdón, que se ofrecían las carreras de enfermería con mención específica. Eran mención en materno infantil, mención en cuidados críticos, mención en obstetricia y perinatología y mención en salud pública. Pero actualmente ya de primero a segundo año solo tenemos carreras de licenciatura en enfermería general. Esa es una foto, ¿verdad?, aérea prácticamente de la infraestructura. Ambos lados que se ven, tanto el derecho e izquierdo, forman parte de la universidad. La siguiente. Ahí tenemos una foto, ¿verdad?, de la estructura de la UNAM Managua, la cantidad de estudiantes. Es una universidad grande, tiene una
población estudiantil bastante grande. Acá tenemos un dato de 29.133 estudiantes. Como decía, es completamente subsidiada. Los estudiantes que entran a esta universidad no pagan ningún peso en mensualidades, solo su costo de matrícula y un costo simbólico. La que sigue. Aquí tenemos la oferta, ¿verdad?, de la carrera de enfermería, que siempre lo que se hace oferta académica, el estudiante se prematricula, hace su examen psicométrico y de ahí depende si él clasifica o no. Y de eso depende el ingreso a la universidad. La que sigue. Esa, ¿verdad?, una foto de la imposición de símbolos que anteriormente se hacía antes de que los estudiantes vayan a área práctica específicamente. Ahí tenemos la foto, el escudo de la universidad y el escudo de la carrera de enfermería. La que sigue. Y eso es todo. Se me olvidó decir que está ubicada en Managua, que es la capital de Nicaragua. Bueno, muchas gracias a la maestra Loísa por su presentación. Vamos entonces, chicos, ahora a iniciar la clase. Nuestro primer encuentro, como les decía, la idea es que hagamos varios encuentros. Nuestro primer encuentro vamos a abordar la temática de lo que es el manejo del dolor. La idea de realizar estas clases espejo es que tanto la maestra Loísa como de mi parte podamos encontrar diferentes temas que podamos coincidir. Al revisar nuestra temática y nuestro cronograma coincidimos en varios temas porque tenemos un plan de estudios o digamos que una temática muy parecida que nos llevó a nosotros a concluir y a llevar a cabo. Entonces, dentro de los temas que vamos a ver, hoy vamos a ver manejo del dolor y en 8 días, que es nuestro otro encuentro, vamos a mirarlo de sistema endocrino. ¿Listo? Entonces, para iniciar, quiero que algún estudiante me cuente qué tipo de medicamentos o qué considera que vamos a ver ahorita dentro de la clase. Alguien que active su micrófono y me diga qué se le ocurre, qué medicamentos vamos a ver. Los opioides. Isabela me dice los opioides. Bien, otra persona que me diga qué otro tipo de medicamento vamos a ver. Los analgésicos. AINES, muy bien, AINES. ¿Alguna otra persona que me diga por qué es importante para nosotros los enfermeros manejar el dolor? Alguien que me diga por qué es importante para nosotros como enfermeros saber qué se hace con el dolor. Porque nosotros somos los que nos encargamos pues como del cuidado de la persona en sí, del bienestar de ella. Entonces para nosotros manejar el dolor es como ayudarles durante su estancia en el hospital y pues como mejorar su salud poco a poco. Muy bien, ¿quién habló? Es que no veo porque estoy compartiendo. Laura Cataño, profe. Ah, bueno, Laura, muchas gracias. Muy bien a todos los chicos que participaron. Entonces, muy bien, nosotros manejamos el dolor o nosotros como profesionales de enfermería, chicos, tenemos un papel muy fundamental. Recordemos que nosotros, el dolor hace parte de uno de los signos vitales. Un paciente que tiene dolor se le altera todo su estado hemodinámico. Un paciente con dolor se le aumenta la presión arterial. Un paciente con dolor tiene tendencia a frecuencias cardíacas altas y hay mucha inestabilidad. Incluso un dolor puede llevar a alteraciones del gasto cardíaco. Un dolor puede dificultar no conciliar el sueño y todos sabemos que el no conciliar el sueño puede llevar a que el paciente también presente alteraciones importantes. Es por eso que no solo conocer farmacológicamente yo cómo manejo el dolor, sino también nosotros como enfermeros cómo vamos a cuidar a una persona con dolor. Es muy importante conocer los instrumentos con los cuales yo manejo el dolor. Algún estudiante que me diga qué escala me sirve para mirar qué nivel del dolor tiene el paciente. Escala Eva. Escala Eva. Escala Eva, muy bien. Otro tipo de escala. La Campbell. La Campbell, muy bien. Entonces, muchas gracias. Diferentes instrumentos, ¿por qué? Esos instrumentos fueron realizados también por nosotros los enfermeros. Valorar el dolor. El dolor, recuerde que tiene muchas características. El dolor depende de duración, la intensidad, ¿sí? Dependiendo de esas características, también es muy importante tenerlo en cuenta antes de yo administrar un analgésico.
También recuerden muy bien, chicos, que cuando yo voy a administrar un analgésico, previamente tengo que haber conocido muchas cosas del entorno de mi paciente. ¿Cuál es la causa principal del dolor? ¿Cuáles son las alergias que yo puedo llevar a que mi paciente pueda tener o que pueda presentar una anafilaxia con la administración del medicamento? Hay algo también muy importante y es que yo proveo como enfermera muchos cuidados antes de un analgésico, que todo esto debe de ir articulado, un cambio de posición, unos pañitos de agua tibia, ¿sí? O el simple hecho de cogerle la mano puede llevar a disminuir el dolor. Escucharlos también puede disminuir el dolor. Entonces, antes y después de haber hecho esta introducción, quiero iniciar. Vamos a ver dos grupos grandes. Vamos a ver AINES y vamos a ver todo el proceso de opioides. Entonces, yo voy a iniciar con AINES. Ahorita la profesora Loisa puede intervenir. Entonces, chicos, si van teniendo alguna pregunta, listo. Los chicos de Nicaragua, los chicos me van alzando la mano con mucho gusto y también mis estudiantes de acá de Colombia, si van teniendo alguna duda, me van diciendo, por favor. Entonces, vamos a empezar con los AINES. Entonces, también es importante tener claro que la OMS nos muestra a nosotros una escala que nos lleva a determinar cuándo administrar y qué tipo de medicamentos administrar, dependiendo también de la intensidad del dolor. Estas escalas nos permiten identificar que uno de los primeros medicamentos que nosotros manejamos dentro de esas escalas con un dolor agudo de muy corta intensidad son los AINES. Entonces, los AINES, como ven en el grupo farmacológico, incluyen unos grupos de medicamentos muy grandes que vamos a ver a continuación. Todos ellos fisiopatológicamente actúan, listo, o tienen un mecanismo de acción en algunas enzimas importantes, que es la ciclooxigenasa, como vamos a ver. Qué pena, el internet está súper lento y se me demora mucho para pasar la presentación. Maestra, ¿será que ensaya usted al compartir mejor la pantalla? Voy a probar. Es que se está demorando mucho y nos quita tiempo mientras se pasa la presentación. Maestra, bueno, ahorita yo tuve problemas para conectarme a la computadora, entonces me conecté el teléfono y no puedo unirme vía la computadora Zoom. Entonces voy a volver a compartir, esperen un momentico. Este está muy lento, bueno. Voy a apagar mi cámara, me disculpan, a ver si apagando la cámara puede pasar más rápido la presentación. Bueno, entonces estos AINES tienen una acción importante sobre la COX-2 y sobre las prostaglandinas. Estos medicamentos que vamos a ver, chicos, actúan directamente en la acción de las prostaglandinas. Todos sabemos que las prostaglandinas son unas moléculas que se activan cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, estos medicamentos tienen un grado variable de actividad, tanto analgésica como antiinflamatoria, como vamos a ver a continuación. Entonces, ellos, como vemos acá en este mapita conceptual, actúan directamente sobre el ácido araquidónico. Recordemos que el ácido araquidónico es una molécula que está esterificada en los fosfolípidos de la membrana celular. Este ácido araquidónico se activa cuando hay un proceso inflamatorio a través de una enzima que es la fosfolipasa A2. Cuando el ácido araquidónico se activan 3 vías, como vemos en la gráfica. Se activa la vía ciclooxigenasa y en las vías lipooxigenasa y la vía epooxigenasa. ¿Qué sucede?
cuando estas se activan. Cuando se activa la vía ciclooxigenasa, vemos que se activa lo que son las prostaglandinas y los tromboxanos y las prostaciclinas. Recuerden muy bien que los AINES actúan directamente en esta vía, que es la vía más importante donde ellos actúan. ¿Por qué en esta vía? Porque ellos actúan directamente inhibiendo las prostaglandinas, que son las que se activan cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, como vemos acá, la vía lipoxigenasa, sí, la vía lipoxigenasa puede activar importantemente la síntesis de leucotrienos y lipocinas. Recordemos, chicos, que los leucotrienos también son unas moléculas que se activan en cualquier proceso que vaya a haber un proceso inflamatorio. Entonces, acá lo vemos, la lipoxigenasa. Y la vía epoxigenasa lleva a que se activen ácidos epoxicosatetraenoicos, como vemos acá. Vuelvo y les repito, los AINES actúan activando el ácido araquidónico por 3 vías importantes: por la ciclooxigenasa, por la lipooxigenasa y la epoxigenasa. ¿Qué sucede con los AINES? Los AINES son fundamentales en esta vía, en la vía ciclooxigenasa, como vamos a ver a continuación. Entonces, acá tenemos esta vía. Entonces, en esta vía, un momento que tengo, chicos, para admitir. Entonces, en esta vía tenemos, recordemos, el ácido araquidónico, que hace parte de esos fosfolípidos de la membrana celular, se activa a través de la enzima fosfolipasa A2. Esa fosfolipasa A2 lleva a que cuando se active el ácido araquidónico, como vemos acá, podamos encontrar, listo, podamos encontrar dos pasos importantes. La que se active la COX, listo, que la COX es la cooxigenasa, y acá, como vemos en la gráfica, es donde actúan cada uno de los AINES. Los AINES actúan inhibiendo la COX-2 y inhibiendo la COX-1-2, como vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede cuando se inhibe esta COX? Cuando se inhibe esta COX, se inhiben los tromboxanos, se inhibe la prostaciclinas y se inhibe la prostaglandinas, como vamos a ver ahorita. Entonces, recordemos que estas enzimas, chicos, son enzimas importantes para que se produzca un proceso inflamatorio. Entonces, imaginémonos todos un absceso en rodilla. Entonces, un paciente que refiere dolor, que tiene su absceso, y que ese absceso inicia a formar un acúmulo, listo, de pus, que está compuesto por todos estos elementos que llevan a que el paciente tenga un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio es el que hace que se activen cada uno de estos, que lleguen las prostaciclinas, que lleguen las prostaglandinas y que lleguen los leucotrienos, que son todas esas enzimas que hacen que se presente ese proceso inflamatorio. Bueno, entonces, todos los AINES, o la mayor o el principal mecanismo de acción de los AINES, es sobre la ciclooxigenasa, como vengo repitiéndoles hace 2 diapositivas. Entonces, las ciclooxigenasas son enzimas del citocromo, como vemos en esta diapositiva, son enzimas del citocromo que encontramos acá dos. Entonces, encontramos la COX-1, que la COX-1 tiene una función muy importante, que es hacer la síntesis de las prostaglandinas citoprotectoras. ¿En dónde? En estómago, en riñón, en duodeno y plaquetas. Y la COX-2, que hace la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias, que ahí está la diferencia, en el tejido inflamado. Además de esto, la COX-2 tiene una acción antipirética, o sea, evalúa o tiene una acción importante en la presencia de la fiebre. Por eso está directamente en el hipotálamo, en este centro de la fiebre, en el hipocampo, en el páncreas y en el riñón. Entonces, para resumir esta diapositiva, en la vía de la ciclooxigenasa encontramos la COX-1 y la COX-2, dos enzimas importantes. La COX-1 para hacer la síntesis de las prostaglandinas citoprotectoras y la COX-2 para hacer la síntesis prostaglandinas proinflamatorias. Aquí en esta imagen podemos observar todo lo que les he venido dando hasta ahorita. El ácido araquidónico que se activa, llevando a que se activen todas las prostaglandinas, tromboxano A2 y las prostaglandinas que producen todo el proceso inflamatorio.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me han entendido? ¿Estoy hablando muy enredado? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando me pase la diapositiva, acá en esta imagen podemos observar igual un mapita conceptual diferente, pero nos muestra de una manera más visual cómo es que actúan cada una de ellas. Entonces, podemos ver cómo el ácido araquidónico se comporta y se activa, listo, a través de esta vía de la ciclooxigenasa, llevando a que los fosfolípidos de la membrana de la fosfolipasa 2, fosfolipasa C, actúen formando el ácido araquidónico y el ácido araquidónico a través de la COX-1 y la COX-2 actúa las prostaglandinas. Y esas prostaglandinas, como ustedes ven acá, prostaglandinas isomerasas, sintetasas, sintetasas G2, tromboxano, todas ellas están involucradas en todos esos procesos inflamatorios. ¿Al producir qué? Al producir en esta parte inflamatoria algo de vasodilatación y aumenta esa permeabilidad vascular. Eso es lo que hace que lo que venimos hablando de ese acceso en la rodilla presente calor, presente rubor, presente edema y presente todo el dolor importante al sensibilizar los nociceptores periféricos, llevando a la presencia de un dolor importante. Entonces, miren que los AINES sí actúan, eso hace parte de unos procesos analgésicos importantes, pero su principal mecanismo de acción, como su nombre lo indica, es que son antiinflamatorios. ¿Listo? Entonces acá vamos a empezar a hablar de los grupos de los medicamentos, que en realidad son muy poquitos los AINES. Encontramos grandes esos. Entonces los primeros que vamos a ver son los bloqueadores de la ciclooxigenasa. Ustedes ya vieron en la imagen anterior. ¿Qué pasa si yo bloqueo las ciclooxigenasas? Pues no se van a producir las prostaglandinas. Entonces su mecanismo de acción es esto. Es el bloqueo de la enzima impide la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, dentro de estos medicamentos, algunos inhiben la COX-1 solitos y la COX-2 y otros inhiben selectivamente la COX-2. Entonces, dentro del mecanismo de acción de estos medicamentos encontramos que son inhibidores competitivos de tipo irreversible que bloquean el canal hidrófobo de la ciclooxigenasa, impidiendo la unión del sustrato endógeno, que es el ácido araquidónico. Antes de llegar a este mecanismo de acción, por eso les mostré todo lo anterior, para que podamos entender qué es lo que los AINES bloqueadores de la ciclooxigenasa hacen. Aquí dice, inhiben irreversiblemente ese canal hidrófobo que lleva a que la ciclooxigenasa se una a ese sustrato y así se produzca el ácido araquidónico. Entonces, si inhiben el ácido araquidónico, así es como se inhibe la COX-2. Bueno, entonces, ¿cuáles encontramos dentro de este grupo? Dentro de este grupo, bloqueadores de la ciclooxigenasa se subdividen en la siguiente. Los que son inhibidores de la COX-1 y COX-2 son estos que vemos en esta tablita. Entonces, vemos acá. Los salicilatos son medicamentos que, como vemos allí, lo vimos con nuestros chicos o lo vimos la semana pasada cuando vimos todo el proceso de anticoagulantes, y yo les decía, el ASA, que acá en Colombia muchos lo conocemos como el Asahuil, hace parte de este grupo, ácido acetilsalicílico, porque él inhibe la COX-1, listo. Encontramos el otro grupo, los paraminofenoles, acá está el paracetamol, las pirazolonas, acá encontramos no muy usados acá en Colombia, ahorita la profesora nos contará allí en Nicaragua cuál de ellos hay, metamisol, o de pronto se conocen con otro tipo de nombres. Están los derivados del ácido propiónico, que son medicamentos más conocidos por ustedes, que son todos el naproxeno, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el picotoprofeno. Los derivados del ácido acético, acá encontramos el diclofenaco, el ketorolaco, que también es muy conocido. Los derivados del ácido antimílico, mafenámico, no es muy usado acá en Colombia. Los oxicams, acá sí encontramos lo que es el piroxicam y el meloxicam, que hacen parte de este grupo. Y los derivados del ácido nicotínico, que es la clonixina. Entonces, dentro de este grupo encontramos
grupos muy grandes, como lo vemos en la columna inicial, y los tipos medicamentos que lo ven en la segunda columna. Estos medicamentos tienen algunos aspectos muy importantes que vamos a ver a continuación, y es que producen y son muy nefrotóxicos. Son medicamentos que con gran consumo, ya que dentro de su farmacocinética tienen una eliminación muy grande a nivel renal, que hace que el paciente pueda tener un deterioro a nivel renal muy grande. Incluso hay pacientes jóvenes en diálisis con su falla renal crónica por tener o consumir muchos de estos medicamentos. Los de siguiente grupo que encontramos en los bloqueadores de la psicooxigenasa son estos medicamentos que son los inhibidores selectivos de la COX-2. Miren, los anteriores inhibían los dos, la COX-1 y COX-2, y estos solo inhiben la COX-2. Acá encontramos meloxicam, muy conocido, listo. El nimesulide también, entonces miren que el nimesulide es muy enviado en los dolores y procesos odontogénicos. Sí es un analgésico muy potente, pero antes de hacer su analgesia y disminuir el dolor, es antiinflamatorio, porque normalmente esos procesos, o el nimesulide es uno de los medicamentos que también yo personalmente lo he tomado mucho para los procesos de inflamación, porque tiene un mecanismo de acción y un efecto muy rápido. Dentro de esos, de pronto sí han escuchado por allí el Celecoxib, que de pronto se usa mucho también en dolores y procesos osteomusculares, y ninguno de los otros más los tenemos en el mercado. Bueno, entonces, ¿cómo actúan estos? Entonces, miremos en esta gráfica para que terminemos de resumir. Entonces, recuerden, estos medicamentos inhiben la COX-2. ¿Pero cómo inhiben la COX-2? Inhibiendo la formación del ácido araquidónico. Entonces, al inhibir la COX-1 y la COX-2, los AINES y los COX-6 inhiben de una vez las prostaglandinas, haciendo que pueda ser un proceso importante y sean mediadores del dolor, de la inflamación y la fiebre. También al inhibir las prostaglandinas, también pueden hacer hemostasia y pueden producir y dañar la protección de la mucosa gástrica. Por eso es que estos medicamentos, o ustedes han escuchado que estos medicamentos también producen, y una de sus reacciones adversas es la epigastralgia, porque estos medicamentos dañan esa mucosa gástrica y puede el paciente tener reacciones adversas importantes. Además, también los AINES, así como lo vemos en los sistemas de anticoagulación, el ácido acetilsalicílico tiene una acción en el tromboxano A2 que hace que el paciente no pueda hacer hemostasia fácilmente y también puede haber sangrado. Por eso es que el paciente que también consume AINES crónicamente, hay que estar muy atentos a todo su proceso sanguíneo porque puede tener también dentro de sus reacciones adversas algunos conceptos tan importantes. Entonces, miren chicos, en resumen, acá está esta tablita que me pareció muy interesante y la encontré, donde se muestra cada uno de los medicamentos, paracetamol, el ASA, el metamizol, el resto de los AINES, Profe, su cinética, señora. qué pena, es que ahorita tú dijiste algo de los procesos sanguíneos que puede generar algo, pero se te cortó la llamada. Bueno, vuelvo y les repito, dentro de esos medicamentos, como dentro de su mecanismo de acción, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico está como unos anticoagulantes porque inhiben el tromboxano A2. Por eso estos medicamentos también dentro de sus reacciones adversas presentan riesgo de sangrado en los pacientes, porque como también inhiben ese tromboxano A2, el proceso de coagulación se va a ver interferido. Eso fue lo que dije. Bueno, entonces en esta tabla, como pueden observar, se encuentra un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces está el fármaco, la cinética de los medicamentos, el mecanismo de acción directo, las acciones, las indicaciones y las reacciones adversas. Entonces vamos a observar los últimos, la última fila donde tenemos el diclofenaco, el ibuprofeno. Acá está que inhibe la prostaglandina, inhibiendo la COX-1 y la COX-2, que son analgésicos y antiinflamatorios, que son usados en dolor leve, moderado, inflamatorio y también en fiebre, y que tienen todas estas alteraciones. Miren, son gastrolesivos, lo que les venía diciendo, porque dañan esa mucosa gastrointestinal, pueden producir daño renal, pueden producir daño hepático y también pues tienen muchas alteraciones a nivel hemáticas. Entonces, este cuadrito, muy importante que lo revisen, que lo copien, que se lo aprendan. Esta clase está quedando grabada y se les va, a mis estudiantes se les va a dejar dentro de su plataforma y también la profesora Eloísa va a compartir con sus estudiantes esta clase.
Entonces, miremos acá. ¿Qué pasa entonces con estos AINES? Los AINES, al inhibir todo este proceso de la COX-2, ¿listo? Podemos observar en esta imagen cómo se ve su interferencia. Entonces, acá ponen un ejemplo del diclofenaco gel. Entonces, el diclofenaco gel, a pesar de que es un medicamento que se administra vía tópica, también va a producir los mismos efectos que producen los medicamentos, aunque su mecanismo de acción va a ser más lento en hacerse, va a producir que se disminuya el proceso de inflamación, como vemos acá, va a producir que se disminuya la angiogénesis, listo, en todo ese proceso celular y proceso inflamatorio, que aumente la apoptosis y que disminuya la proliferación tumoral de las células que están llegando a hacer todo este proceso de inflamación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, de los AINES? Listo, maestra, puede continuar. No te escuchamos. ¿Ahora? Nada. Sí. Sí, Ok. sí. Ok. Entonces, decíamos que vamos a iniciar con los analgésicos opioides. Este término opioide se refiere ampliamente a todos los compuestos relacionados con el opio. Aquí hay que tener claro que aunque hablemos de opioides, tenemos una clasificación y estos opioides están indicados tanto del dolor moderado al dolor severo. A la siguiente. Entonces, hay que tener claro, cuando nosotros hablamos de opioides, estamos refiriendo a todos los medicamentos, ¿verdad? A base que se originan a base del opio, pero que se pueden estimular un receptor. Entre los receptores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que a los que se adhiere el opio y activa el receptor mu, el receptor delta y el receptor kappa. Los opios, los opiáceos son todos los medicamentos o todos los que son a base del opio, pero de origen natural, prácticamente. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de opioides, estamos hablando tanto de los que son del origen de la resina del opio, como la morfina, que es de origen natural, como los opioides que son prácticamente hasta los sintéticos, como el fentanilo, que no viene del origen de la amapola o de la resina de amapola, sino que es prácticamente sintético. Entonces decíamos que estos opioides estimulan a los receptores mu, delta y kappa. ¿Y por qué tenemos específicamente receptores de opioides en nuestro cuerpo? Esto no es más porque a nivel de nuestro cuerpo nosotros producimos opioides endógenos, o sea, quiere decir opioides que produce nuestro propio cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, que son péptidos. Esto quiere decir que entre esos tenemos las endomorfinas, las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Esos son opioides naturales, o sea, que producen nuestro propio cuerpo y que son los encargados de regular los niveles de dolor en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión, nos golpeamos, nos lastimamos nuestro dedo, ya sabemos, ¿verdad? Que ¿me están escuchando? Sí, se te escucha. Sí, le escuchamos, pero se siente un eco. Sí, escucho un eco. Un momento. Ok, entonces hablábamos de que ya sabemos, tenemos el receptor mu, el receptor delta y el receptor kappa. Entonces, los opioides endógenos hacen acción, por ejemplo, en esta gráfica tenemos que la endorfina estimulan al receptor mu, la encefalina estimulan al receptor mu y también pueden estimular al receptor delta. La endorfina estimulan al receptor mu y al receptor delta. Y las dinorfinas estimulan solo al receptor kappa. ¿Qué hacen los opioides? Los opioides, la siguiente.
los opioides, yo les explicaba y decíamos, bueno, tenemos un dolor, ¿verdad? Nos lastimamos el dedo. Venimos y ya sabemos que ese estímulo de dolor es transmitida a través de los nociceptores, ¿verdad? A que a través de los nociceptores, perdón, que ella recibe el estímulo del dolor, esta transporta, ¿verdad? Este estímulo del dolor a través de los nervios eferentes, ¿verdad? Los nervios distales a nivel externo y lo lleva a la médula espinal. En la médula espinal hay una sinapsis entre, ¿verdad? Las neuronas periféricas y las neuronas espinales. Entonces, en esa sinapsis que se realiza, ahí hay un cambio de células o un intercambio de electrolitos del sodio, el potasio y el calcio, que es lo que hace que las neuronas estimulen el impulso nervioso. Entonces, como les decía, tenemos opioides endógenos. Y estos opioides endógenos lo que hacen es cuando sentimos dolor, ellos se liberan y pueden disminuir el impulso de dolor, pero en cantidad baja. O sea, que no quiere decir que vamos a dejar de sentir dolor, solo que el dolor disminuye, porque cuando nosotros nos golpeamos nuestro dedo, por ejemplo, en el momento que nosotros, los nociceptores captaron el estímulo del dolor, llega a la médula espinal, después llega al cerebro y localiza el dolor, nuevamente sabemos que fue en el dedo. Intenso, pero a medida que va pasando el tiempo va disminuyendo la intensidad del dolor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo liberó péptido opioides. Y eso es lo que hizo que el dolor disminuyera de forma, ¿verdad?, fisiológica provocada por nuestro propio cuerpo. Acá teníamos entonces un ejemplo de dónde se encuentra la mayoría de los opioides endógenos. Y decimos que la encefalina, sus receptores son el receptor delta y el receptor mu, y se encuentran a nivel supraespinal, espinal y periférico. Es importante saber que los receptores mu, delta y kappa, que son los principales, se encuentran en todo nuestro cuerpo. Pero podríamos decir que a nivel de los opioides, ellos actúan en mayores concentraciones a nivel de la supraespinal, espinal. Entonces, la diferencia podría ser de los AINES y de los opioides es que los AINES actúan a nivel de la periferia y los opioides actúan disminuyendo el dolor a nivel del sistema nervioso central o son como a nivel del cerebro. Entonces tenemos la endorfina, hace, ¿verdad? Actúa sobre los receptores mu, delta y kappa y se encuentran a nivel supraespinal y periférica. Dice que hacen analgesia y regulación hormonal. La dinorfina, los receptores son mayormente el kappa, pero también puede ser el mu. Y se encuentra a nivel espinal, supraespinal, hacen analgesia, disforia y diuresis, que son algunas de las sintomatologías que vienen acompañadas con la analgesia de los opioides. Y podría decirse que son uno de los factores por los cuales los opioides se vuelven tan adictivos, por la sensación, ¿verdad?, que llega el cuerpo y experimenta de placer y de euforia o de estados de ánimo mejores que los que enfrentamos cuando no los tenemos activados. La endorfina, hay receptores mayormente en el mu y que en el kappa y se encuentran a nivel espinal y supraespinal. Y aquí hace analgesia y depresión cardiovascular, que son otra de las contraindicaciones, los efectos, ¿verdad?, secundarios que producen los opioides, que más adelante los vamos a encontrar. Y las orfaninas, que también se localizan a nivel supraespinal y espinal y pueden hacer hiperalgesia supraespinal, analgesia espinal y diuresis. La que sigue. Si voy hablando muy rápido y no se me entiende, por favor me dicen. Estamos bien, yo le estoy entendiendo, entonces Ok. Bueno, tranquilo. Ok, entonces acá tenemos otra clasificación, pero aquí hablamos de clasificación de nivel de agonista, antagonista de los opioides. En los opioides hay clasificaciones de lo que es un agonista y la diferencia de lo que es un antagonista. Por ejemplo, un agonista puro se refiere a aquel opioide que es capaz de adherirse o estimular a un solo
receptor, ya sea, por ejemplo, la morfina, que solo va a estimular al receptor mu. Si pasa esa diapositiva, que creo que después tengo otra que lo explica mejor, para que los muchachos vean. Ahí. Entonces, los agonistas puros son estos, ¿verdad?, que son capaces de estimular a un único receptor. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen donde dice agonistas puros, tenemos una neurona y tenemos los receptores mu, el receptor kappa y el receptor delta. Todas las neuronas demás tienen los mismos receptores, pero el agonista puro solo estimula a un receptor. En este caso, el agonista puro produce el efecto farmacológico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la morfina, se toma, ¿verdad?, las cantidades de morfina, o ya sea la endomorfina, lo capta o estimula el receptor mu, y este produce el efecto farmacológico de la analgesia. Va a producir a nivel del receptor mu analgesia supraespinal, sedación, pero también con ello va a venir lo que es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia quiere decir que cuando hablamos de opioides, por ejemplo, la cantidad de opioides del fármaco que se administre va siendo, que lo recibe un receptor, va siendo como una tolerancia. O sea, el cuerpo se va adaptando a esos niveles y llega a un momento en que, por ejemplo, la proteína G1 se disocia y ya no puede, ya no se activa el receptor o no provoca el efecto deseado cuando se recibe la misma cantidad de opioides. Por ejemplo, si recibíamos 20 miligramos de morfina y eso bastaba para que el dolor disminuyera, cuando hacemos tolerancia, esos 20 miligramos de morfina ya no van a ser suficientes para disminuir el dolor o para provocar analgesia, lo que conlleva a que se tiene que hacer un aumento de la cantidad de medicamentos. Por eso es que hay que tener cuidado con la dosis que se administra. Entre los agonistas puros tenemos entonces la morfina, la codeína, el dextrometorfano, la oxicodona, la tramadol. Tenemos la metadona, el fentanilo, que últimamente creo que al quien ve las redes sociales ha visto que se ha vuelto, ¿verdad?, prácticamente una droga. Hay mucha adicción al fentanilo. La meperdina, el propoxifeno y la loperamida. Entonces, estos son agonistas puros. Ahora vamos con los agonistas antagonistas. ¿A qué se refieren los agonistas antagonistas? Bueno, esto es un fármaco que puede hacer, que se puede localizar o puede activar dos tipos de receptores diferentes, pero hacen acciones diferentes. Por ejemplo, la nalbufina podría hacer que haga efecto sobre el receptor kappa. Esto va a provocar el efecto farmacológico, pero también puede y que lo capte el receptor mu, pero esta va a ser una inhibición o disminución del efecto farmacológico. Por eso es un agonista antagonista, porque en un receptor va a causar efecto farmacológico y en otro receptor va a provocar inhibición de ese efecto farmacológico. Y acá esto va a provocar analgesia supraespinal, miosis, que es la contracción de la pupila, disforia, ¿verdad?, que esa sensación que a nivel del sistema nervioso central, la sedación, la depresión respiratoria, que son aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos administrando opioides y cuando estamos en contacto con pacientes que toman opioides. Entre los agonistas antagonistas tenemos la nalbufina, la pentazocina, el butorfanol y la norfina. Los agonistas parciales son esos que estimulan un receptor, pero son prácticamente y tienen un efecto farmacológico parcial. En este caso solo tenemos la buprenorfina. Y los antagonistas puros son estos que producen o estimulan un receptor en específico. Por ejemplo, en este caso, la mayoría son a nivel del receptor mu, pero lo que hacen es disminuir el efecto farmacológico. Lo que quiere decir, por ejemplo, una de estas tenemos la naloxona y la naltrexona, que ellos, por ejemplo, una persona que tomó fentanilo, que tiene, ¿verdad?, el efecto farmacológico del fentanilo, sufre una intoxicación por fentanilo, tiene una depresión respiratoria o uno de los efectos secundarios que produce este opioide, se da una naloxona para disminuir el efecto farmacológico, o en este caso,
que pueda superar su dosis o su sobredosis a la cual ha estado el cuerpo estimulado. La que sí. Acá tenemos lo que era, seguimos en la clasificación, pero acá lo estamos clasificando, aparte de agonistas, antagonistas, en los naturales sintéticos y los semisintéticos. Entonces, decíamos que los agonistas puros podemos encontrar los naturales. Decíamos que los naturales son los que se derivan de la resina del opio. En este caso, tenemos tres, lo que es la morfina. La morfina es un opiáceo. Opiáceo. ¿Por qué? Porque se deriva o es extraído a base de la resina de opio de forma natural. La codeína también es un opioide, un opiáceo, perdón, natural, y el dextrometorfano. Los semisintéticos tenemos la oxicodona, el tramadol y la hidromorfona, que son, ¿verdad?, semisintéticos porque tienen componentes naturales, pero componentes sintéticos farmacológicos. Y lo que son los sintéticos puros sintéticos, ahí tenemos la metadona, el fentanilo y la meperidina. El fentanilo, decíamos que un dato bien importante es que es de 100 a 150 veces más potente que la morfina. Por eso acá hay que tener cuidado, porque los pacientes hacen mayor tolerancia y eso causa que lo usen indiscriminadamente y que el paciente pueda tener mayores sobredosis por fentanilo. Tenemos los agonistas parciales, ya que solo tenemos los sintéticos. Los agonistas parciales dice que su receptor es el receptor mu, y tenemos lo que es la buprenorfina. Los agonistas antagonistas, que es la misma clasificación que teníamos allá, y hablábamos de los sintéticos, y esto hacen, sus receptores son el mu y el kappa, y tenemos la nalbufina y la pentazocina. Y los antagonistas, acá solo tenemos sintéticos, que son la naloxona. Acá tenemos otra clasificación y podríamos decir como opioides mayores y opioides menores. Esto quiere decir que son, por ejemplo, los opioides que van a regular los menores el dolor de una intensidad moderada, o sea, no son tan potentes. Y los opioides mayores, que esos opioides, perdón, que vamos a utilizar para dolores más severos. Y entre los menores tenemos la codeína, la dihidrocodeína, el detroproxifeno y el tramadol. En los opioides mayores tenemos la buprenorfina, el fentanilo, la metadona, la morfina, la pentazocina y la petidina. La que sigue. Antes de continuar, maestra Loisa, nosotros acá en Colombia manejamos igual los mismos medicamentos que la profesora Loisa nos está mostrando. Listo, quiero aclarar esto a mis estudiantes. En cuanto a los naturales, la morfina, la codeína, el dextrometorfano, todos igualitos como ella nos los está mostrando. De pronto, algunos que son acá los agonistas mu kappa, nalbufina y pentazocina son los que no manejamos acá. En la clasificación de opioides menores y mayores los tenemos igual acá en Colombia para que mis estudiantes. Me contestaba como por contestar. Contestaba por allá cada rato, no la chava. Entonces estaba, pues a mí todo mal con Claro, se escucha. Maestra, se escucha un eco allí. Sí, no sé. Sí, Seré yo. que todavía son nervios. ¿Ahora se escucha? Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre la acción farmacológica. Y estábamos hablando anteriormente de los receptores, ¿verdad? Los receptores son proteínas de 7 segmentos transmembranosos acoplados a una proteína G1 inhibitorio. ¿Y cómo funciona esto? Decíamos que cuando el receptor es activado, la proteína G1 se disocia. Al disociarse, produce una disminución en los niveles de AMP cíclico y un aumento en los niveles GMP cíclico. E induce a la salida de potasio a través de los canales de potasio de la célula, en este caso de la neurona.
haciendo que la célula pierda carga positiva y se vuelva más negativa. Y a su vez impide el ingreso a la carga positiva de la célula, activando los canales de calcio e impidiendo el flujo de calcio hacia el espacio intracelular, lo que hace que se vuelva de igualmente negativa. Entonces, acá se impide que esto se produzca un potencial de acción. Entonces, lo que hacen los opioides, ¿verdad? Impedir a través de lo que acabo de explicar anteriormente, que se produzca un potencial de acción. Decíamos, al impedir que se dé el intercambio entre electrolitos como potasio y sodio, que son los que van a estimular a la hormona, a la neurona postsináptica para que pueda conducir el impulso nervioso desde la médula espinal hacia el tálamo y posteriormente esta lo puede llevar al hemisferio del cerebro. Entonces decíamos, el impulso doloroso es transportado y percibido por una neurona nociceptiva, es decir, de dolor, que va desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Esto es llevada, ¿verdad?, por una neurona presináptica. Allá, a nivel de la médula espinal, la espera una neurona postsináptica, pero en ese intercambio hay una liberación de electrolitos como calcio y potasio, que ellos son los que van a estimular ¿verdad?, las sustancias como glutamato. El glutamato va a provocar que a nivel de la segunda hormona postsináptica se produzca el intercambio de sodio y de calcio y potasio, perdón, y haga un intercambio y estimule, se haga la síntesis y pueda impulsar el impulso nervioso y pueda llevar lo que el dolor a través de la médula espinal. Entonces, una vez que llega, ¿verdad?, este impulso o este mensaje de dolor a través de esta neurona nociceptiva, llega al cerebro, el cerebro capta dónde está el dolor, capta la ubicación y la intensidad a nivel del RAFE, de las neuronas del RAFE, descienden por la médula espinal y van a hacer una sinapsis donde se da la primera y la segunda neurona, o sea que se da prácticamente, llega la neurona presináptica, hay una sinapsis, después pasa la neurona postsináptica, llega al sistema nervioso central, ¿verdad?, al cerebro. Una vez en el RAFE del sistema nervioso se manda otro estímulo a través de otra neurona al sistema, a la médula espinal, donde se dio la sinapsis entre la primera y la segunda neurona, la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Entonces, acá dice que esto libera serotonina como neurotransmisión y péptidos de opioides. O sea, que ahí es cuando nuestro propio cuerpo probablemente va a liberar los opioides endógenos que nosotros tenemos, como los que mencionábamos anteriormente, la endorfina, la dinorfina, las encefalinas, ¿verdad? Pero cuando nosotros tomamos o se toma un analgésico opioide, lo que hace es que, recuerden, como tenemos receptores opioides, estos aumentan la respuesta del opioide endógeno que nosotros tenemos. Lo que provoca es que hay una disminución de la generación del impulso nervioso. Entonces quiere decir que a nivel de la primera neurona presináptica y la segunda neurona postsináptica, donde se da esa síntesis, no hay una transmisión eléctrica, lo que impide que esa neurona lleve el estímulo del dolor hacia el cerebro. Entonces, eso es prácticamente cómo actúan los opioides, ¿verdad? Ahora, los opioides siempre vienen asociados a otros efectos generales. Y es lo que hablábamos anteriormente, que por qué se vuelven tan adictivos. Porque al deprimir el sistema nervioso central, disminuye los impulsos nerviosos, provoca otra gran cantidad de efectos. Por ejemplo, a nivel emocional, en el hipocampo, la persona puede sentir un alivio del dolor, o sea, puede llegar a sentirse en un estado de ánimo mejor porque ya no está con esa sensación, ¿verdad?, desagradable. A nivel emocional, la amígdala específicamente puede producir un estado de alegría, de mejora. Puede también provocar lo que es la disminución a nivel del sistema entérico. ¿Qué quiere decir esto?
que aumenta el tono intestinal, pero disminuye el peritaltismo. Por eso también tenemos un ejemplo de opioides como la loperamida. La loperamida es un opioide antidiarreico. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace la loperamida es actúa directamente sobre los receptores a nivel del sistema entérico, y lo que hace es disminuir el peritaltismo. Entonces, al disminuir el peritaltismo no provoca el adecuado vaciado intestinal. Otros efectos que teníamos es que activa ¿verdad? Lo que es a nivel de los nervios ópticos y provoca miosis, lo que es contracción de la pupila. También produce depresión respiratoria. Aquí es bien importante que este es uno de los efectos generales que dan los opioides y que tenemos que tener cuidado cuando tenemos a un paciente aquí. Hay una triada en la que nosotros podemos valorar cuando un paciente, ¿verdad? Por ejemplo, puede tener una sobredosis o puede estar abusando de los opioides. Por ejemplo, va a haber miosis, que va a ser contracción de la pupila, va a haber, ¿verdad?, una disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque los opioides también, al estar bajo altos niveles de opioides, ¿verdad?, al disminuir los impulsos nerviosos, estos llegan y el cuerpo normalmente es capaz de percibir cuánto dióxido de carbono y cuánto oxígeno tiene en sangre. Pero al estar bajo efectos analgésicos de los opioides, el cuerpo no es capaz de poder especificar, ¿verdad? O identificar los niveles de dióxido de carbono y los niveles de opioides, perdón, los niveles de oxígeno, lo que provoca que él ya no sepa si en realidad tenemos mayores cantidades de dióxido de carbono o mayores cantidades de oxígeno, y se pierde, ¿verdad?, esa respiración equilibrada o esa oxigenación equilibrada. Además que produce una contracción muscular, lo que provoca que el diafragma se ponga más resistente y la respiración puede ser mayormente dificultosa. También va a provocar bradicardia, vasodilatación a nivel de la arteria, ¿verdad?, y vena, y también vasodilatación cerebral, o sea que va a aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos y con ello va a aumentar la presión intracraneal. Decíamos que a nivel del sistema entérico va a aumentar el tono, pero retrasa el vaciado, porque lo que hacen los opioides a nivel de los intestinos del sistema entérico es disminuir los procesos de la peristalsis. También tiene un efecto tocolítico que va a disminuir, ¿verdad? Por la misma disminución de los impulsos nerviosos, va a disminuir, por ejemplo, si se aplicara un opioide a una mujer embarazada, el trabajo de parto. Y también hace lo que es la retención urinaria, porque los opioides también dan el deseo de ir al baño, pero hay obstrucción a nivel del músculo de la vejiga, lo que impide, pues, cuando los pacientes están a dosis muy altas de opioides, pueda dar un vaciamiento adecuado de la vejiga. La que sigue. Acá tenemos una imagen de lo que es cómo son los mecanismos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La liberación de los opioides puede ser por varias vías, ya que podemos tener desde vías orales, vía subcutánea, intradérmica, transdérmica hasta inhalatoria. Las vías orales ya sabemos que su distribución a través del sistema entérico, ¿verdad? Las vías parenterales es a través del plasma sanguíneo, y la vía inhalatoria a través de la vía respiratoria o los pulmones. Se distribuyen de la misma forma, ¿verdad? Ya sabemos, los orales a través del sistema entérico, los parenterales a través del plasma sanguíneo y los inhalatorios a través de los pulmones o vías respiratorias. Y se eliminan a través de la vía renal y la piel también. Por eso, un efecto característico de los pacientes que usan opioides, por ejemplo, los que son adictos, usan el opioide no tal vez como un analgésico por necesidad, sino para tener un efecto deseado, que en este caso, adicción, ¿verdad? Ya no es solo por aliviar el dolor. Tienen algo llamado característico, que es que se viven con prurito, y van a ver que estos pacientes se están rascando continuamente, porque también hace lo que es la salida de los mastocitos, y estos mastocitos hacen como inflamación a nivel del sistema tegumentario y producen lo que es deseo y comezón en la piel.
También hay que tener bien importante que como se distribuyen, ¿verdad? Metabolizan también parte del hígado, hay que tener cuidado cuando se administra opioides a pacientes con insuficiencia renal o pacientes con problemas hepáticos. La que sigue. Entonces, a nivel de la OMS establece una escala para poder aliviar el dolor. Y esto debe de respetarse siempre, porque la mayoría, el problema que tenemos ahora por el abuso de opioides, ¿verdad? Que estamos viendo que hay muchas personas que son adictas a este tipo de medicamentos, ya no solo por sus efectos farmacológicos, sino porque no estamos dando, aparte de los efectos farmacológicos, les gustan las sensaciones que sienten bajo este analgésico y además de ello, no se dan las dosis adecuadas, sino que se abusan de ello haciendo una tolerancia. La OMS establece 3 escalones principales, que el primer escalón significa que cuando el paciente tiene un dolor que no es muy fuerte, vamos a iniciar con un medicamento no opioide. En este caso puede ser un analgésico, un AINE, por ejemplo. Puede ser el paracetamol, el metamizol, el ibuprofeno, el diclofenac, o coadyuvantes, ¿verdad? Que son esas terapias que se utilizan para poder ayudar a aliviar el dolor a través de ya sea terapia psicológica o otro tipo de estímulo. En el escalón 2 tenemos, este paciente no mejora, tiene un dolor, ¿verdad? Que no mejora con ninguno de estos medicamentos no opioides. Entonces, vamos a dar opioides débiles. O sea, esto quiere decir que tenemos que ir respetando. No es que el paciente ni siquiera pasó por la tramadol y lo vamos a pasar hacia la morfina, o por peor, ¿verdad? Que ni siquiera pasó ni por la tramadol ni por la morfina y ya vamos a ir con el fentanil. Y tenemos que los opioides débiles, vamos a dar un opioide débil y un no opioide. O sea, vamos a hacer una combinación. En este caso se daría un tramadol más un opioide que podría ser un paracetamol, que es una combinación para poder controlar el dolor. Y seguimos con los coadyuvantes. Si el dolor no mejora, este paciente, por ejemplo, un paciente con cáncer terminal, todavía con morfina y con otro no opioide, sigue presentando dolor intenso, ¿verdad? Él no mejora. Entonces vamos al escalón 3. Y ahora sí vamos con los opioides mayores o fuertes, ¿verdad? Más un no opioide. Aquí venimos lo que es la morfina, la buprenorfina, la oxicodona, la hidromorfina, el fentanilo y otros coadyuvantes, más un no opioide. Pero siempre es importante que lo debemos de usar, ¿verdad? Según por periodos cortos, porque ya sabemos que los opioides producen estos trastornos de tolerancia, abstinencia, la tolerancia a la abstinencia y lo que es la adicción. ¿Qué pasa? Que cuando la proteína G1 se disocia al estar bajo, ¿verdad? Los receptores a captar los opioides exógenos y hacerlo con mucha frecuencia, hacerlos con dosis, no comenzamos con dosis bajas, sino que vamos con dosis altas, entonces viene el cuerpo y se adapta. Y ya después damos 40 miligramos de morfina, ya el paciente se lo toma de 4 a 5 veces al día, se le administra, entonces ya esos 40 miligramos de morfina ya no van a ser suficientes para que este paciente tenga un proceso analgésico, sino que aparte de que su cuerpo va a necesitar esas grandes cantidades de morfina porque su cuerpo lo va a pedir, él va a sentir lo que es acá hablamos del síndrome de abstinencia. El cuerpo está tan adaptado a esos niveles de opioides que llega el paciente cuando no recibe las cantidades necesarias o cantidades más altas porque ya hizo tolerancia, va a provocar dolores similares a los que él padece o hasta problemas más graves. Por ejemplo, puede tener un dolor intenso que no ceda, puede sentir que sofoque, puede sentir dificultad respiratoria, puede sentir que se está muriendo porque su cuerpo está tan acostumbrado a cantidades de opioides que él ya necesita dosis más altas. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con las personas que están tomando, se volvieron adictas al fentanilo. Y eso, por eso tenemos la epidemia de las intoxicaciones a base de opioides que se está volviendo algo muy común y ahora se está hasta
traficando como la cocaína, como cualquier otro narcótico. Algo bien importante que quiero compartirles es que, por ejemplo, a veces cuando, o a nivel de Nicaragua, hablamos de narcóticos, creemos que se refieren solo a drogas, específicamente como la cocaína, o, bueno, no conozco mucho de drogas así, pero como a la cocaína, un ejemplo. Pero narcóticos se refiere, ¿verdad?, a esos fármacos que también son capaces de inducir al sueño. Y los opioides también son capaces, una de las funciones de ellos son capaces de sedar o inducir al sueño. Yo creo que esa es la última. Siga, maestra. Sí. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, la maestra quiere compartir algo que se me haya escapado o algo que se me pase por algo. No, yo creo que se abordó el tema como debería ser. Nos pasamos unos 10 minuticos, pero más por el ingreso o la introducción que hicimos a las universidades. Yo creo que fue un tema muy completo. Como les digo, a los estudiantes van a tener acceso a la grabación, a las clases. El tema, por ejemplo, creo que se me fue la señal. Entonces, muchas gracias, maestra. Yo le voy a compartir su grabación. Espero que en la próxima clase podamos tener más contacto con los estudiantes, ellos puedan ser un poco más partícipes del encuentro. Feliz tarde para todos. Igual, feliz tarde. Bendiciones.